La doctora Rocío Guillén Núñez es anestesióloga, algóloga, paliativista, intervencionista, certificada por el Consejo Mexicano de Algología y certificada por los cuidados paliativos también. Es investigadora, es autora de múltiples publicaciones en revistas y libros relacionados al dolor. Es profesora, ha sido ponente en múltiples foros relacionados al dolor y preside actualmente la Sociedad Mexicana de Tratamiento del Dolor. Es médico adscrito a la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Es médico adscrito también al Hospital Médica Sur y es directora médica de la Clínica Alaida. Y el día de hoy pues, nos va a presentar un tema que es de mucho interés para todos nosotros, que es síndrome dolorosos post-COVID. Este evento tiene aval de la Sociedad Mexicana de Tratamiento del Dolor y tiene valor. Y pues sin más, le damos la bienvenida y agradecemos mucho la participación de la doctora Rocío Guillén. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos. Sin duda alguna quiero agradecer la invitación de Laboratorios RAM para esta presentación, que creo que hablar del tema de COVID al día de hoy, bueno, pues por supuesto que es algo que puede ser de mucha utilidad, ya que nosotros lo vemos de forma cotidiana. Ahora, si me permiten compartir, voy a presentar mi... Buenas tardes, doctor. Es un gusto saludarlo. Listo, entonces a ver, ahí ya pueden ver mi presentación, creo, tengo claro. Listo. Sí, todo el mundo ve la presentación, ¿verdad? Ok. Y bueno, pues entonces cuando nosotros hablamos de los síndromes dolorosos post-COVID, estamos hablando de una serie de situaciones que se presentan pues de forma aguda y de forma subaguda y crónica en pacientes que desarrollan el virus del SARS-CoV-2. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros podemos hacer mención que epidemiológicamente hablando, hasta 8 de cada 10 pacientes van a tener síntomas de 4 a 12 semanas después de que han presentado un proceso infeccioso por este virus que pues realmente ha puesto de cabeza a nuestro mundo. Todos los síntomas que pueden ser expresados son diversos y existen ya diferentes estudios en los cuales, dependiendo del órgano o sistema y dependiendo de la casuística de la publicación, pues pueden ser presentados de mayor a menor prevalencia o por órganos y sistemas. Entonces, de acuerdo a esta publicación hecha en The Nurse Practitioner en 2021, si ustedes observan la primera causa como síntoma, hasta 12 semanas después de presentar un cuadro infeccioso de este tipo, son el dolor muscular generalizado. También, de acuerdo a esta publicación, se expresan otros signos y síntomas como pueden ser alteraciones en el patrón del sueño, alteraciones en la movilidad global del paciente, pérdida del cabello, pérdida del olfato gusto, dificultades en la mecánica ventilatoria, dolor de pecho, fatiga, deterioro cognitivo y depresión. Pero existen otras muchas publicaciones y aquí cuando se agrupan por órganos y sistemas hablan de la generalidad de las estructuras anatómicas del paciente y aquí podemos hacer mención que la fatiga, el dolor e incluso el síndrome febril puede generar pues una serie de mermas y de situaciones complejas en el paciente. A nivel gastrointestinal se han reportado dolor abdominal, que es principalmente dolor de carácter de tipo cólico, náusea, alteraciones en el tránsito intestinal, principalmente síndrome diarreico intermitente, así como también alteraciones en el apetito, que pueden ser desde un estado de hiporexia o bien anorexia. A nivel cutáneo, nosotros podemos identificar que el rash es uno de los síntomas que se pueden observar en pacientes post-COVID, pero también pueden haber dermatosis, alteraciones en la coloración de las uñas, hiperpigmentación o hipopigmentación.
A nivel respiratorio, la disnea y la tos residual incluso se pueden identificar en pacientes hasta 6 meses después de haber presentado un cuadro infeccioso por el virus del SARS-CoV-2, y esto también va a tener mucho que ver con la gravedad del proceso infeccioso, es decir, con la carga viral con la cual cursó el paciente. Específicamente en la mecánica ventilatoria, muchas de los síntomas residuales van a tener una correlación directamente proporcional con la gravedad de la presentación del cuadro clínico del COVID. A mayor problemas agudos respiratorios, mayor cantidad de secuelas y por mayor tiempo pueden presentar en nuestro paciente. A nivel neurológico, podemos identificar que la cefalea, así como síndromes dolorosos de tipo neuropático, pues van a ser modelos de dolor muy frecuentes o frecuentes en el paciente hasta 12 semanas después, como veremos en algún momento. Alteraciones de la memoria, alteraciones del patrón del sueño, como ya mencionamos, e incluso estados vertiginosos que pueden ser de carácter postural o no, también pueden ser referidos por pacientes en el post-COVID. Y bueno, pues existen ya muchos postulados, pero sí hay que tener claro que las necesidades del tratamiento en los pacientes después de un proceso de COVID, sea como una enfermedad leve, moderada y por supuesto cuando son catalogados como casos severos de COVID, aún no podemos identificarlos de forma completa porque existen muchas aristas e incluso muchos cuadros raros que se pueden presentar después de un proceso infeccioso de este tipo. Por eso es que, y después de haberse estudiado más todos estos síntomas remanentes, de acuerdo al National Institute of Care Excellence, el diagnóstico del síndrome post-COVID se puede considerar incluso ya no a las 12 semanas, sino antes de las 12 semanas, en el entendido de que si existen signos y síntomas muy floridos en un paciente después de la 8ª semana del inicio del proceso infeccioso por este virus, podemos entonces catalogarlo ya como un síndrome post-COVID. Y entonces aquí ya existe una nueva denominación de origen, que aquí sí será después de las 12 semanas de que el paciente en el que el paciente se hizo el diagnóstico de un síndrome de tipo COVID. Aquí hablamos de un COVID persistente o lo que se llama long COVID, en donde este término se va a utilizar para describir signos y síntomas que van a estar presentes o se van a desarrollar después de 12 semanas de un cuadro infeccioso por este tipo de virus respiratorio. Y desde el punto de vista fisiopatológico, nosotros, ¿cómo podemos entender esta situación? Pues aquí tenemos una respuesta inflamatoria sistémica y en un proceso agudo e incluso en un proceso subagudo y crónico, vamos a tener una serie de alteraciones y una afectación a órganos y sistemas que va a estar mediado por algo que ya se denomina una respuesta inflamatoria sistémica o por sus siglas en inglés, MIS. Multifactorial Inflammatory Syndrome. Esto va a tener respuesta a nivel de todos los aparatos y sistemas y vamos a encontrar un gran desdoblamiento de sustancias como citoquinas, como interleucinas, como el factor de necrosis tumoral, así como también el factor de crecimiento nervioso, todo lo cual va a alterar diferentes estructuras en el organismo del paciente que se encuentra infectado. Esto a su vez va a conllevar a una serie de alteraciones en el sistema de coagulabilidad. Este es el por qué en muchos de los pacientes podemos tener alteraciones como eventos a nivel cerebral o a nivel cardiovascular que pueden ser de carácter trombótico, así como pues trombosis tanto arteriales como venosas profundas. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de síndromes post-COVID, ustedes pueden ver esta publicación hecha en 2020, en donde se habla que incluso 12 semanas después, los principales síndromes dolorosos van a ser mialgias o dolor muscular, así como también dolor de la caja torácica y dolor en la región anterior del tórax que puede estar asociado a un proceso residual inflamatorio de la cavidad torácica a nivel pleural o como resabios de una afectación incluso cardiovascular
en este grupo de enfermos. Las cefaleas, ustedes pueden observar, también pueden estar presentes hasta 12 semanas después. Y este es un estudio muy reciente que fue publicado a finales de 2021 en la revista de Acta Neurológica. Y aquí, haciendo una revisión de estudios previos en diferentes números de pacientes, como pueden ser 100, 292, 153 y este que fue bastante grande, 767, en pacientes que habían estado en hospital o que habían estado en terapia intensiva y a los cuales se les realizó una encuesta, ya fuera vía telefónica o bien directamente en la clínica cuando iban a sus citas de seguimiento, pues lo que se observaba es que el síntoma número 1 en pacientes post-COVID era fatiga. También disnea, pero también existían cuadros de dolor, así como también estados de estrés postraumático, artralgias, cuadros de disnea, por mencionar cuáles eran los síntomas más comúnmente reportados por estos pacientes. Y finalmente, hablando de la epidemiología en la presentación de procesos de dolor en el paciente post-COVID, ustedes pueden ver esta publicación que se me hace muy interesante. Estratificaron a los pacientes en el seguimiento a las 4 semanas, a las 8 semanas y a las 12 semanas. Interesantemente, la cefalea fue uno de los modelos de dolor que incluso a las 12 semanas después del diagnóstico tenían una prevalencia mayor que a las 4 o que a las 8 semanas. Entonces, esto puede tener una serie de factores tras bambalinas que pueden explicar por qué es tan heterogénea la presentación de los síndromes en el post-COVID. Dentro de ellos puede estar asociado a las patologías que se presentaron en el trans-COVID. Por ejemplo, una afectación de la esfera cardiovascular como puede ser miocarditis o arritmias cardíacas, un proceso neumónico incluso que pudo derivar en una fibrosis pulmonar, puede generar un modelo de dolor de la caja torácica. Un antecedente de una enfermedad renal crónica en donde existen alteraciones fundamentales en los niveles de creatinina sérica, así como en la tasa de filtración glomerular, puede a la postre desencadenar o exacerbar los modelos de dolor articular generalizado, así como también los modelos de dolor muscular. Los procesos inflamatorios residuales como la vasculitis o la generación de una respuesta autoinmune, pues también puede facilitar la presentación de modelos de dolor, así como una serie de alteraciones a nivel del endotelio vascular que pueden desarrollar procesos de tipo trombótico o de tipo isquémico hemorrágico. Entonces, se han publicado cuáles son los puntos que nosotros debemos identificar específicamente cuando tenemos un paciente con COVID agudo. Bueno, que desde el día 1 el paciente ya esté expresando modelos de dolor, que puede ser cefalea, dolor de la parrilla costal, dolor de la caja torácica, así como también dolor asociado a las intervenciones terapéuticas médicas que requiere ese paciente. No es lo mismo un paciente que cursa con un COVID leve y que tiene tos y que esto le genera un dolor de tipo pleurítico al paciente que tiene que ingresar a una unidad de cuidados intermedios o intensivos en donde le tienen que intubar, le tienen que colocar tal vez un drenaje, una serie de abordajes invasivos, pues van a favorecer o van a desarrollar mayor probabilidad en el cuerpo de ese paciente de perpetuarse con un modelo de dolor después de COVID e incluso en long COVID. También debemos identificar que el virus del SARS-CoV-2 tiene trofismo por las estructuras nerviosas a nivel periférico y a nivel central, y esto puede generar un daño neurológico, ya sea como parte de la respuesta neuroinmune a la infección en agudo, así como también derivados de secuelas neurológicas por eventos trombóticos o eventos hemorrágicos, principalmente en el sistema nervioso central. Y por supuesto, aquellos pacientes que son ingresados a la unidad de terapia intensiva, pues pueden tener mayor proclividad a tener una serie de secuelas, incluyendo modelos de dolor, porque pueden estar intubados por tiempo prolongado o bien pueden haber sido tributarios de que se les administrara relajantes musculares para que no lucharan con el ventilador, y el bloqueo neuromuscular después de 8 semanas puede generar
alteraciones en la dinámica de las fibras de actina y de miosina en los grupos musculares y esto conllevar a un modelo de dolor muscular generalizado. Entonces, este es un artículo que salió publicado recientemente en el 2021 y habla sobre qué conocemos del COVID asociado al dolor. Y aquí también existen postulados muy interesantes sobre la fisiopatología del por qué podemos tener una serie de alteraciones de carácter sistémico en el sistema nervioso y por supuesto dolor en un paciente infectado. Y si nosotros recordamos cómo el virus entra a nuestro organismo, es a través de las vías respiratorias, ya sea a través de la boca o a través de la nariz. Esto hace que el virus pueda migrar hacia el bulbo olfatorio y esto nos puede generar anosmia, pero también el virus puede penetrar al bulbo respiratorio, al centro termorregulador, al área postrema, y esto es lo que nos puede llevar a una serie de alteraciones a nivel central y también, como mencionábamos, el trofismo del virus por las estructuras nerviosas, pues va a facilitar la probabilidad de desarrollos de modelos de dolor neuropático. Entonces, al día de hoy, cuando hablamos de síndromes dolorosos en el paciente post-COVID, están divididos en 3 grupos. Aquellos modelos de dolor que están asociados a la enfermedad per se, y aquí hablamos de principalmente respuestas de carácter neuroinflamatorio, neuroinmune y una afectación directa a las estructuras nerviosas. Pero también decíamos, un daño renal puede generar por incremento en los niveles de SOADos. Sabemos que los SOADos son directamente tóxicos a las estructuras nerviosas periféricas y esto nos puede dar un modelo de dolor neuropático periférico. También, desde el punto de vista de clasificación de los modelos de dolor en el paciente post-COVID, están asociados a aquellos síndromes dolorosos que tienen una relación directa con la postura. Y aquí pensamos principalmente en los pacientes que han sufrido COVID severo y que han tenido que ser ingresados a una unidad de cuidados intensivos. La posición prona, cuando el paciente lo pone en decúbito ventral, pues obviamente hace que puedan existir plexopatías, lesiones de la columna cervical, lesiones de la articulación temporomandibular, así como también lesiones nerviosas periféricas. Si nosotros pensamos la hiperextensión del pie, puede generar lesiones en las estructuras nerviosas del dorso, como puede ser una lesión del nervio tibial, por ejemplo, o bien lesiones musculoesqueléticas con un componente neuropático. Pero los tratamientos tampoco están exentos de generar escenarios de dolor. Y aquí lopanivir y ritonavir han demostrado en una subpoblación baja, pero no es inocuo, que pueden contribuir a escenarios de dolor principalmente de tipo neuropático en el paciente post-COVID. Esto va a generar 3 síndromes dolorosos principalmente. Modelos de dolor articular persistente, mialgias también de tipo generalizado y de índole crónico y dolor de la caja torácica, ya sea en la región anterior o en la región anterior y posterior de nuestros pacientes. Y cuando hablamos entonces también de qué puede generar dolor en el paciente post-COVID, debemos de hablar que si nosotros tenemos una respuesta inflamatoria a nivel periférico en el inicio, esto va a condicionar una facilitación en la transmisión de los estímulos dolorosos y también en el conocimiento de causa que el virus tiene trofismo por las estructuras nerviosas, entonces es como podemos entender que pueden haber cambios plásticos también a nivel del asta posterior de la médula espinal, favorecer a un proceso de sensibilización central y que los modelos de dolor se perpetúen a lo largo del tiempo. Existen características y factores de riesgo ya descritos en esta publicación, por ejemplo, hecha en Pain Medicine 2021, en donde hablan de escenarios de dolor neuropático derivados de un proceso infeccioso, directamente por el virus, que puede generar placas de desmielinización, así como también por los abordajes diagnósticos y o terapéuticos o por los esquemas farmacológicos que recibe el paciente con un proceso infeccioso. Incluso con lopanivir
de acuerdo a esta publicación hecha en Spinal Cord Series and Cases de 2020, habla de 3 pacientes que tuvieron alteraciones, uno que tuvo una paresia, otro una paraparesia y un paciente una sección medular incompleta a nivel cervical bajo, posterior a la utilización de estos tratamientos para combatir la forma de COVID severo. Y hablando de COVID severo, entonces tenemos el síndrome de cuidados postintensivos. Y aquí la casuística con relación a la prevalencia puede ser tan amplia como se ha estimado que desde 1 hasta casi 8 pacientes de cada 10 que han ingresado a la unidad de terapia intensiva por un proceso de COVID pueden desarrollar un síndrome de cuidado postintensivo. Dentro de ellos, la miopatía del enfermo crítico, así como la polineuropatía por posición y la atrofia muscular o lo que se denomina síndrome de desacondicionamiento físico, va a conllevar a modelos de dolor muscular de tipo generalizado. En el escenario del dolor neuropático en el paciente por COVID, así como en otros escenarios de dolor neuropático, principalmente de carácter periférico, vamos a tener una serie de descriptores que pueden ser modelos de dolor de tipo evocado o incluso procesos de dolor de características espontáneas. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones que se pueden recomendar de forma temprana para prevenir o mitigar la probabilidad de que un modelo de dolor se quede de forma perenne en la vida del paciente en un estado de long COVID? Principalmente el control adecuado del dolor, que puede ser a través de medidas farmacológicas y de intervenciones no farmacológicas, así como también de manejo intervencionista del dolor. La terapia física y de rehabilitación forma un papel fundamental para mitigar o disminuir o incluso restablecer al paciente que cursa con un modelo de dolor, principalmente de carácter musculoesquelético y de forma crónica en el post-COVID. Y de ser necesario, pues se ha identificado que hasta 4 de cada 10 pacientes después de un proceso de COVID moderado a severo va a presentar un impacto negativo en la esfera psicoafectiva, transitando por un síndrome de ansiedad generalizada, por un proceso de distimia, por un síndrome de depresión o que un cuadro de depresión previo pueda tornarse en un síndrome depresivo mayor profundo e incluso un síndrome de estrés postraumático. Así pues, la terapia o el abordaje de carácter psicoafectivo también puede ser de gran utilidad para mitigar, controlar e incluso resolver modelos de dolor asociados al paciente COVID. Este es un algoritmo que fue publicado en UpToDate en 2021 que hace mención de que si existe un dolor persistente con interferencia en la función, las terapias no farmacológicas son puntal del tratamiento. Pero para que nosotros podamos desarrollar o poder ofertar una terapia no farmacológica en un paciente con un modelo de dolor principalmente de carácter musculoesquelético, debemos de tener un control del dolor adecuado. Y esto va a ser dividido en las características descriptivas del tipo de dolor, que puede ser un modelo de dolor nociceptivo, y aquí los esquemas de tratamiento recomendados en general va a ser la utilización de un antiinflamatorio no esteroideo o bien de un inhibidor selectivo de COX-2, considerando que el proceso inflamatorio persista en ese paciente. Ahora bien, si el modelo de dolor es de carácter neuropático, de acuerdo a las diferentes guías de tratamiento, las recomendaciones serán fármacos de primera línea o bien, si la intensidad del dolor neuropático es moderado a severo, podemos echar mano de fármacos de segunda línea, específicamente de tramadol a dosis bajas, para mitigar y controlar la intensidad del dolor de forma más rápida en este grupo de pacientes. Si nosotros tenemos un modelo de dolor, ya sea de tipo nociceptivo o de tipo neuropático, que ya se controló después de 4 semanas, debemos de continuar con el tratamiento establecido, monitorizar o darle seguimiento al paciente con relación a la propia intensidad del dolor, a la función y a los eventos adversos. Después de 3 meses de tratamiento, lo que se recomienda es hacer una reevaluación y si el dolor está en control, debemos intentar retirar los grupos farmacológicos de forma estratificada, es decir, escalonada, y
Cuando hablemos de la utilización ya sea de antidepresivos, de neuromoduladores como gabapentinoides o de analgésicos opioides, hacer una reducción del 30% en 30% para no tener una respuesta como puede ser un síndrome de supresión, un síndrome de abstinencia en estas personas. Y entonces cuando nosotros hablamos del dolor articular persistente en el paciente post-COVID, debemos identificar cuál es el curso o el tiempo en el momento que estamos tomando la foto. Debemos identificar también si se trata realmente de un dolor articular persistente que no esté asociado a otras causas. Y aquí, este algoritmo de tratamiento puede ser de mucha utilidad. Debemos identificar si el dolor articular no se encontraba ya presente en la vida del paciente. Porque si es así, entonces nosotros podemos hacer dos cosas. O bien, hacer el descarte de un modelo de dolor crónico de tipo generalizado, pensando principalmente en un dolor de tipo asociado a fibromialgia, y entonces podemos utilizar el algoritmo para identificar si estamos ante un escenario de dolor de este tipo que fue publicado por la Academia Americana de Reumatología en 2010 y que fue refrendada en 2016. Si esto es negativo y el paciente no tiene un cuadro de fibromialgia y no existe ninguna otra alteración orgánica como hipotiroidismo subclínico o bien algún otro escenario de afectación de los grupos musculares y articulares, entonces nosotros podemos hacer un diagnóstico clínico de un dolor articular persistente post-COVID. Y aquí el tratamiento va a ser dividido en vertientes: tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico, al igual que los cuadros que hemos presentado anteriormente, podemos echar mano de antiinflamatorios no esteroideos tópicos, como puede ser clonixinato de lisina, como puede ser diclofenaco, y que esta va a ser el único escenario, mis queridos colegas, en donde sí podemos combinar un AINE tópico más un AINE por vía oral o un AINE tópico más un inhibidor selectivo de COX-2 por vía oral. ¿De qué va a depender la elección de un AINE versus un COX-2 por vía oral, uno u otro? No de la eficacia, sino del perfil de seguridad. Dependiendo de la edad del paciente, de las afectaciones a otros órganos y sistemas, como puede ser el sistema cardiovascular, la función renal y la función hepática, nosotros podemos elegir o un COX o un AINE. Si el dolor es catalogado como severo después de instituido un tratamiento con un AINE, un COX por vía oral más un AINE tópico, entonces nosotros podemos pensar o echar mano en la utilización de tramadol que puede administrarse de forma concomitante con paracetamol en presentaciones a dosis fijas, o bien tramadol solo a dosis bajas, pero con horario para mitigar los escenarios de dolor articular en este paciente. Terapia física y de rehabilitación, acondicionamiento físico progresivo, también son parte del algoritmo de la propuesta terapéutica. Y si todo esto no es suficiente, entonces podemos pensar en echar mano del manejo intervencionista del dolor. Cuando hablamos de los escenarios o del síndrome doloroso muscular persistente post-COVID, de igual manera, podemos hacer un diagnóstico de descarte con algunos otros escenarios que pueden generar mialgias generalizadas. ¿Como cuáles? Es importantísimo saber o dentro de la historia clínica identificar si nuestro paciente toma medicamentos que potencialmente pueden generarle dolor muscular. ¿Como cuál? Como antibióticos del estilo de ciprofloxacino, la utilización de fármacos para, que son hipolipemiantes como las estatinas, y aquí hablamos principalmente de simvastatina y rosuvastatina, así como también de inhibidores de la aromatasa, como por ejemplo puede ser letrozol de una paciente que está tomando letrozol como terapia de mantenimiento en cáncer de mama, genera dolor muscular e incluso dolor articular persistente, y pues aquí el diagnóstico diferencial sería contra un dolor muscular persistente post-COVID. Otras patologías de carácter inflamatorio o de afectación de grupos musculares, como puede ser una miopatía autoinmune, también puede generar un modelo de dolor de este tipo y tendríamos que hacer entonces un diagnóstico de descarte. Si no existe una respuesta inflamatoria derivada de un proceso infeccioso por el virus del SARS-CoV-2,
y si no existe un daño a los grupos musculares como tal, que es decir, una rhabdomiólisis, entonces nosotros podemos instituir un tratamiento a través de este diagnóstico clínico al que llegamos. Aquí, en la medida de lo posible, hay que corregir la causa. Pero además de eso, debemos pensar en echar mano de fármacos como un AINE o un COX-2. De analgésicos simples como paracetamol, neuromoduladores, y aquí hablamos principalmente de gabapentinoides o antidepresivos, siempre recordando que la dosis con la cual debemos iniciar es una dosis subterapéutica o infraterapéutica, como le llamamos, para que el paciente genere tolerancia, pero sobre todo porque nuestros pacientes, después de una infección por el virus del SARS-CoV-2 que la tuvieron de intensidad moderada a severa, van a tener una mecánica ventilatoria comprometida. Pues lo que menos queremos es pegarnos un susto porque el paciente estaba tan dormido por la noche que empezó a hacer alteraciones en la mecánica y en la dinámica de la respiración. Si el dolor muscular es severo, entonces podemos echar mano de un analgésico opioide débil, como ya comentamos, de tramadol, solo o acompañado. Las medidas no farmacológicas, principalmente del índole de terapia física y de rehabilitación, así como el acondicionamiento físico progresivo o incluso la utilización de ortesis externas, como puede ser un bastón, una muleta, una andadera, van a ser de mucha utilidad. Si todo esto no es suficiente, pues yo diría, si los tuviera en vivo, pues les dejo mi tarjeta. ¿Para qué? Para hacer manejo intervencionista del dolor. Pero aquí lo que es importante realmente y de mucha seriedad mencionar es que una vez que agotamos todos estos escenarios, o bien en casos de dolor refractario desde un inicio a esquemas de tratamiento convencionales que sabemos que dan efectividad, podemos pensar echar mano de un abordaje percutáneo con fines de control del dolor. Los antidepresivos tricíclicos pueden ser utilizados en escenarios de dolor musculoesquelético, pero también en modelos de dolor de tipo neuropático. Solo recordar que también su elección dependerá del estado de salud global de ese paciente en particular después de un proceso infeccioso con el virus del SARS-CoV-2. Además de eso, debemos de identificar las expectativas del paciente. Si el paciente dice, bueno, es que este medicamento va a ser mágico y la terapia física de rehabilitación a alguien que estuvo intubado 3 meses y voy a caminar en el siguiente mes, bueno, pues creemos que podría ser un poco irreal y hay que poner sobre la mesa de los pacientes qué es lo que se espera en el predicho. Si pasa más, qué bueno, pero si no, el paciente ya tiene claro qué es lo que puede esperar con los tratamientos que nosotros podemos ofertar. Debemos de educarlo. Un paciente que tuvo un cuadro de COVID puede tener una serie de alteraciones en su vida cotidiana. Por ejemplo, simplemente dice, es que no duermo bien, pero se duerme a las 3 de la mañana y se levanta a las 12, bueno, pues entendemos por qué tiene un cambio en el patrón del sueño. Si el paciente en la semana 8 ya quiere realizar ejercicio de alto impacto y tiene disnea y tiene todavía un compromiso en la mecánica ventilatoria y además tiene un modelo de dolor, probablemente un ejercicio de alto impacto no sea la mejor idea para ese paciente. Entonces debemos de educarlo con relación a cuál es su estado de salud en el momento que estamos iniciando tratamiento, por qué creemos que está sucediendo eso, cuáles son los tratamientos que vamos a ofertar y cuál es la espera de los resultados a corto, mediano y largo plazo. Recalcar que los medicamentos en la mayoría de las veces no son de carácter curativo, son de carácter sintomático para remitir y para tratar de mejorar el cuadro por el cual van a vernos, pero sobre todo hacerles entender que muchas veces y sobre todo en este tipo de procesos infecciosos puede ser que alcancen la resolución completa por una reversión del daño estructural que provocó este virus. Mejoría del patrón del sueño es fundamental. Higiene del sueño. Y volvemos a hablar educación y que el paciente que se está durmiendo a las 5 de la mañana, bueno, ya duermas a las 3 y se levanta a las 9. Oiga, pero es que no puedo. Pues se tiene que parar porque si no, no vamos a regresar a la basal en el patrón del sueño, en la conciliación del mismo y sobre todo en que este sueño sea reparador. Y
Cuando hablamos de los programas de ejercicio, sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron un desacondicionamiento físico importante o bien que estuvieron en terapia intensiva, requieren un programa de ejercicio terapéutico de forma gradual, iniciando con el acondicionamiento pasivo, después acondicionamiento activo, después la realización de marcha por 15 minutos fuera de su domicilio y vamos aumentando hasta llegar a un mínimo de 30 minutos de ejercicio terapéutico, ya sea autodirigido o para realizar en casa y que sea por lo menos 4 veces a la semana. Además de esto, bueno, el abordaje psicoeducacional, como puede ser la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar, psicoterapia, también pueden ser de muchísima utilidad en pacientes en este escenario. Las terapias mente-cuerpo, como puede ser la reducción del estrés, la utilización de esta técnica que ha tomado muchísimo auge, que se llama mindfulness, así como intervenciones de carácter físico como la acupuntura, la quiropraxia, y esto solamente lo digo para aquellos que sepan realmente que su colega o que ustedes como médicos realizan manipulación espinal. Y si el paciente tiene un síndrome doloroso post-COVID que afecte las estructuras axiales, se puede recomendar. En el resto de los escenarios no, porque como nosotros decimos en Chiapas, pues te sale más caro el caldo que las albóndigas. Después va a tener una lesión estructural del esqueleto axial y además el dolor. Con relación a la fisioterapia, el entrenamiento con ejercicios específicos, el programa de acondicionamiento progresivo y el programa de terapia física u ocupacional y de forma individualizada son los abordajes terapéuticos desde el punto de vista del área de rehabilitación que tienen mayor nivel de evidencia para tratar al paciente en un escenario de este tipo. Si todo esto no funciona, ya decíamos, el manejo intervencionista del dolor puede ser de muchísima utilidad. Y aquí, ojo, no significa que le vamos a decir al paciente, bueno, ya le vamos a hacer un bloqueo, por ejemplo, un bloqueo en plano del músculo erector de la espina, o le vamos a hacer un depósito de esteroides foraminal, o vamos a hacer un abordaje peridural administrando soluciones y administrando anestésicos locales y esteroides. Y esto va a resolver por completo la enfermedad o el cuadro residual después de la enfermedad. No. Aquí lo que debemos indicar es que para escenarios en los cuales la terapia convencional no ha sido suficiente, podemos pensar entonces en la utilización del intervencionismo en dolor para mejorar el estado de salud global del paciente. Y ya casi para terminar, cuando nosotros hablamos entonces de qué tipos de procedimientos podemos ofertar en un paciente con un modelo de dolor en un post-COVID, pues van de menor a mayor complejidad. Dependiendo del sitio anatómico donde duela, de los descriptores de dolor, de nuestro diagnóstico sindromático de por qué le duele, podemos pensar en la infiltración de puntos gatillos cuando encontramos bandas musculares en donde ya el dolor muscular generalizado ha cedido, pero sobre todo en la región de la espalda sigue habiendo espasmos musculares persistentes que podrían ser catalogados incluso ya como un modelo de dolor miofacial. Podemos pensar en la inyección de puntos gatillo o bien en la inyección de estructuras articulares, ya sean pequeñas o grandes, bloqueos nerviosos periféricos guiados por ultrasonido, así como también otras medidas terapéuticas dependiendo de la estructura anatómica afectada. Para concluir entonces, cuando nosotros hablamos de un escenario de dolor en el paciente post-COVID, pues estamos hablando de una constelación de modelos de dolor, en donde los de carácter musculoesquelético, la cefalea y las mialgias o el síndrome de dolor muscular generalizado son los cuadros más frecuentes, pero también tenemos muchos escenarios de dolor neuropático periférico o modelos de componentes asociados, es decir, modelos de dolor mixto, en donde tendremos que echar mano de medidas farmacológicas de carácter antiinflamatorios, no esteroideos o inhibidores selectivos de COX-2 más neuromoduladores, si la intensidad del dolor lo necesita o lo requiere, echar mano de analgésicos opioides débiles, principalmente el más recomendado es tramadol más paracetamol, y si todo esto no es suficiente, manejo intervencionista o también terapia física y rehabilitación y abordaje de carácter cognitivo-conductual. Agradezco mucho su atención, espero que haya sido
de interés esta charla y quedo muy atenta a sus preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente ponencia. Creo que todo bastante claro. Creo que muy integral la plática. Y bueno, pues dejamos el micrófono abierto o leemos sus preguntas en el chat. Por favor, ahí estamos atentos. Perfecto. Muchas gracias. Digo, veo muchos comentarios. Muchísimas gracias, doctora María Elena, doctora Diana. Un saludo a todos desde Nayarit, doctor Tobar. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias, muchas gracias. Bueno, aquí vemos algunas. ¿Las leemos, doctor? ¿La leo? Sí, claro. Ok, entonces, bueno, gracias, doctor Herrera, por la felicitación. Con relación a la pregunta, nos comenta que tuvo un paciente que requirió opioide potente. ¿Por cuánto tiempo lo deja? Creo que esa es una excelente pregunta, doctora. Cuando nosotros pensamos en la utilización de un analgésico potente para un paciente que tiene un síndrome doloroso post-COVID, bueno, pues en el entendido de que no es un modelo de dolor oncológico, el tiempo debe de ser de 3 meses. Y después de esto, tenemos que reevaluar cómo ha respondido nuestro paciente. Si se resolvió por completo el cuadro de dolor por el cual usted se lo prescribió, debemos de intentar desescalar la dosis, es decir, no sé cuál sea el opioide que usted prescribió, pero pensemos buprenorfina, ¿no? Entonces, si se lo dejo, por ejemplo, en terapia transdérmica, pues tengo que bajar la dosis un 30%, que ya sé que lo ideal no es que se recorte el parche, pero podemos decir, bueno, recórtele 1/3 al parche que tiene. Se lo dejamos 14 días, lo volvemos a ver. Si no hay como reagudización del cuadro de dolor, bajamos otro 30% y lo volvemos a ver a los 14 días. Y si ya no hay dolor, entonces suspendemos el tratamiento opioide. Ahora, si rebota el dolor, habría que pensar en identificar específicamente cuál es el mecanismo fisiopatológico, es decir, por qué tiene ese cuadro de dolor y tratar de resolverlo ya sea con terapia física y rehabilitación, con acondicionamiento progresivo o incluso terapia restaurativa. Y si todo esto no es suficiente, bueno, pues se le puede ofertar un procedimiento intervencionista percutáneo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cuánto tiempo esperaríamos mejoría del dolor o cambiar a terapia percutánea? Creo que esa es una muy buena pregunta. Aquí no hay un tiempo preestablecido en paciente con un modelo de dolor post-COVID. Por ejemplo, en otros escenarios, ¿cuándo ofertas un manejo intervencionista? Cuando el dolor es excruciante, es decir, que no lo controlas con nada y el paciente ya recibió diversos tratamientos que son los indicados para ese modelo de dolor en ese paciente y después de 4, 8, incluso 12 semanas no ha respondido adecuadamente dependiendo de qué dimos, bueno, pues ahí tenemos que hacer un manejo intervencionista. En el paciente con un modelo de dolor post-COVID, si él llega, pues hemos tenido pacientes así que llegan haciendo un grito de dolor y que no toleran ni respirar y que están muy malitos, obviamente evaluamos su estado de salud global, en donde el procedimiento intervencionista pueda resolverle el problema de la mejor manera y en donde los riesgos del paciente no sean mayores que el beneficio. Obviamente que el cuadro infeccioso por COVID ya se haya resuelto, que aquí este es un tema controversial, porque pues nosotros, por ejemplo, en mi práctica pública y en mi práctica privada, cuando me ha tocado entrar a guardia COVID, que el paciente no está intubado, pero que tiene mucho dolor, por ejemplo, en la parrilla costal, a veces hacemos bloqueos guiados por ultrasonido, pero con ultrasonidos portátiles para que no se contaminen y infiltramos solamente con anestésico local, porque aquí no se recomienda la utilización de esteroides. Pero en general, si el cuadro de dolor no ha cedido después de 4 semanas y sigue siendo de intensidad severa o limita mucho la funcionalidad, ahí está perfectamente bien indicado un manejo intervencionista percutáneo. Muchas gracias, doctora. Una pregunta más. Nos dicen, ¿es normal que existan síntomas de síndrome post-COVID después de casi 2 años?
Sí, dependiendo de qué tan severo fue el cuadro o dependiendo también de la susceptibilidad, y ya mencionábamos los factores de riesgo en un inicio de la charla, hay pacientes que pueden quedar con modelos de dolor por suficiente tiempo. Por ejemplo, yo tuve la desfortuna porque la verdad, pobre paciente que estuvo, de hecho, pues era un familiar de una rotante residente nuestra, tuvo un cuadro de COVID muy severo y entonces quedó con un modelo de dolor del plexo braquial porque por la posición prona durante el tiempo que estuvo intubado. Entonces realizamos un abordaje intervencionista, realizamos radiofrecuencia pulsada, le fue muy bien un tiempo, pero después del año le rebotó el dolor. Entonces esto nos habla de que quedó con un daño estructural nervioso y ahí pues puede ser incluso para toda la vida. ¿Qué se recomienda? Se pueden utilizar antioxidantes, se pueden utilizar neuromoduladores y pues evaluar si todo esto no es suficiente, pensar pues en alguna otra opción un poco más agresiva, obviamente hecha por manos expertas que pueden ayudar a controlar de mejor manera o a cortar el círculo vicioso del dolor en ese paciente. Perfecto. Otra pregunta más, doctora, nos dice, ¿qué opina de la terapia Light Dog en pacientes con modelos de dolor neuropático post-COVID? No conozco esa terapia. No sé exactamente a qué nos referimos. De cualquier manera, si usted me puede decir a qué nos referimos específicamente con esa terapia, porque no la conozco, con mucho gusto puedo opinar, pero en este momento, pues así con el nombre, no lo identifico y por supuesto que nunca la he empleado. Tampoco me sonó muy familiar, doctora. Aquí le eché un vistazo rápido y parece que es una inyección perineural. Ok, bueno, no sé exactamente qué es lo que administren en esa terapia, pero sí se pueden utilizar lo que son los bloqueos nerviosos. Jamás se toca el nervio. O sea, lo que hacemos es con ultrasonido guiados por fluoroscopía, nosotros pues, primero debemos identificar, conocer la anatomía de la zona que vamos a abordar. Y una vez que hacemos esto, pues nosotros podemos hacer un abordaje perineural, o sea, cerca de donde está el nervio o el tronco nervioso afectado, y podemos utilizar en un paciente ya recuperado de COVID, podemos utilizar esteroides que pueden ser particulados o no particulados dependiendo de la zona anatómica que estamos abordando, es decir, metilprednisolana, acetato de betametasona o idealmente dexametasona, y lo podemos administrar perineural sumado a anestésico local, como puede ser el tipo amida como ropivacaína o bupivacaína, pero en concentraciones analgésicas, no anestésicas. Pero pues de esta terapia ya vi, Life Talk, no es exactamente qué le administren. Igual y si ustedes me dicen, pues sería fabuloso. De cualquier modo, digo, las preguntas que queden pendientes, vamos a proporcionar ahorita nuestro correo de marketing RAM. Y digo, las que no alcancemos o si queda alguna duda extra, con mucho gusto, de todos modos, le damos respuesta. Hay muchas felicitaciones. Me la estoy brincando para alcanzar a leer un poco más de preguntas, pero bueno, qué excelente tema, qué excelente ponente, qué excelente ponencia. Aquí tenemos otra pregunta que dice, hablando terapia de trastornos de sueño que presentan además dolor crónico, dolor torácico nocturno, ¿es útil el uso de espirometría inicial para determinar el grado de restricción? ¿Y qué terapia se recomienda? Bueno, creo que esa es una pregunta fabulosa. Digo, no soy especialista, esa no es mi área de expertise, pero en la clínica privada en la que trabajo acá en Ciudad de México, que es la clínica Life, nosotros tenemos el orgullo de que trabaje en colaboración con nosotros la doctora Saraí Toral, que ella es la jefa del área de terapia respiratoria del Instituto de Enfermedades Respiratorias. Entonces nosotros vemos a muchos pacientes post-COVID que tienen restricción pulmonar. Entonces deben de recibir terapia respiratoria. ¿De qué manera? Las evalúan, las hacen una espirometría inicial y después les hacen la prueba de caminata y entonces les mandan ejercicios con un inspirómetro incentivo, incluso, bueno, les indican broncodilatadores, no nada más por un mes, sino hasta por 3 meses o más,
y entonces van evaluando en la caminata cuál es el grado de saturación o de desaturación, así como la variación de la frecuencia cardíaca, y con base en eso determinan incluso si pueden requerir de otras modalidades de terapia física y rehabilitación, como pueden ser ultrasonido en la parrilla costal o bien en las regiones de los grupos musculares, porque hacen fascitis y eso les genera mucho dolor y entonces por dolor no ventilan, aunque ya en su capacidad pulmonar no esté afectada, la caja torácica sí. Y entonces es una terapia combinada, pues ahí donde estamos hay terapia física de rehabilitación, entonces les dan terapia pulmonar, les dan terapia física de rehabilitación e incluso si no entramos nosotros y hacemos bloqueos y con eso el paciente 3 meses después ya no sé si puede estar brincando la cuerda, pero sí está bastante mejor. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué pronóstico a mediano plazo han identificado y qué secuelas han identificado como no reversibles en la terapia, en la neuropatía post-COVID? Bueno, pues sobre todo las plexopatías, en donde existe un daño estructural nervioso en pacientes que han tenido un COVID severo y que han estado en la unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, pues he tenido este paciente, por ejemplo, con plexopatía, pues, o sea, se resolvió mientras aplicamos radiofrecuencia, pero después de eso otra vez le rebotó el dolor y tuvimos que iniciar nuevamente con grupos medicamentosos. Pacientes que tienen también lesiones de las estructuras nerviosas periféricas en los pies, sobre todo, en el dorso de los pies, pues he tenido 2 o 3 pacientes que no se les ha quitado el cuadro de dolor, toman medicamentos para que puedan tener mejoría en el control del dolor, pero si se los retiramos, les rebota. Entonces, pues creo que esos han sido los cuadros que yo he identificado a mi experiencia clínica, claro está. Bien, aquí piden una recomendación. Dice alguien que tiene un paciente con síndrome doloroso post-COVID, tiene problemas de movilidad muscular y pregunta si recomendaría pregabalina 75 miligramos y por cuánto tiempo. Sí, podría, sin duda alguna, podría recomendarlo. Yo les recomendaría que iniciara primero con una dosis más baja y si esto no fuera suficiente, o sea, 50 miligramos. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden tener restricción pulmonar en un inicio y como la pregabalina te puede generar cierto grado de sedación, sobre todo cuando te la tomas en la noche, no queremos que desature y que esto agrave el cuadro de la mecánica ventilatoria. Entonces podemos empezar con 50 miligramos, escalar a 75 e incluso llegar hasta 150 divididos en 2 tomas por 3 meses y reevaluamos. Bien. Otra pregunta más, dice, ¿en qué pacientes decide aplicar terapia con PRP? No sé si se refiere a plasma rico en plaquetas. Plasma rico en plaquetas, así es. Ok, con médula ósea e incluso células madre. Bueno, digo, aquí creo que la terapia con plasma rico en plaqueta lo podemos emplear, sobre todo para aquellos pacientes que tienen un proceso de estructuras nerviosas, pero en el cual no encontremos un grado de desmielinización severo. Para esto yo necesitaría contar con un estudio de conducción eléctrica nerviosa, ya sea una electromiografía y velocidades de conducción nerviosa, porque si existe un daño severo, pues tal vez el PRP no sea lo ideal. Aquí pensaría en la utilización de células madre heterólogas cultivadas. Y bueno, pues ahí digo, en esto tengo solamente 1 o 2 casos, pero no por COVID. Tengo muchos casos por otros escenarios de dolor de tipo neuropático, pero en el paciente post-COVID me voy con mucho tiento porque hay muchas cosas que todavía no sabemos, ¿no? Entonces no quisiera causarles una situación a largo plazo que no pudiera controlar, ¿no? Muy bien. Una más dice, ¿cómo haríamos diagnóstico de un síndrome doloroso post-COVID? ¿Clínica? ¿Algún estudio de laboratorio o imagen? Perdón, es que no entendí la primera parte. Ah, sí, dice, ¿cómo haríamos un diagnóstico de síndrome doloroso post-COVID? Si con clínica, si con estudios de laboratorio o de imagen. Pues creo que dependiendo de qué es lo que le duele al paciente. Por ejemplo, si tiene un modelo de dolor muscular generalizado, pues la historia clínica es fundamental. Si ya tenía un proceso doloroso previo, pues entonces tengo que utilizar herramientas de diagnóstico diferencial para identificar si no es un modelo de dolor de tipo miofascial o si el paciente no tiene hipotiroidismo y que por eso y con el COVID se agravó.
Y también, ojo, mis queridos colegas, tengo muchos pacientes con dolor crónico que después de tener COVID se les exacerba brutalmente el dolor. Entonces, ahí no es un dolor per se por el COVID, por el bicho, sino más bien porque como hacen una respuesta inflamatoria sistémica, a veces puede ser sostenida, entonces el cuadro de dolor que tenía previamente se exacerba. Entonces ahí lo que tengo que hacer es ser más agresiva con el tratamiento que ya trae a mi paciente para volverlo a meter en control. Bien, aquí otra pregunta muy interesante también dice, quisiera saber si ha visto pacientes con síndrome doloroso posterior a las vacunas, sobre todo mialgias, dolores neuropáticos que se presentaron de manera leve durante el cuadro agudo de COVID y si el manejo es igual que un long COVID. Sí, creo que esto es muy interesante. He tenido pacientes incluso, desgraciadamente, cuando se aplican vacunas que son de RNA o de DNA, pues hemos tenido también exacerbación de los síntomas. Por ejemplo, una paciente que tenía una neuralgia del trigémino estaba perfectamente bien controlada, le aplicaron su primera dosis de la vacuna para COVID y después de eso tuvo una exacerbación del cuadro de dolor que terminó en una radiofrecuencia pulsada del nervio trigémino. Hay otros pacientes que, por ejemplo, les bota la migraña o cosas así. Entonces, pues aquí tenemos que tratar no el agente que como desencadenó esta exacerbación de dolor. Tenemos que meter en control nuevamente al modelo de dolor de tipo crónico. Pues yo quisiera agradecer muchísimo a todos por su atención. Doctor Cristian, muchísimas gracias. Pues yo estoy a la orden, estoy en Ciudad de México y cualquier cosa, pues aquí estoy. Muy bien, tenemos más preguntas, doctora, ya se las haremos llegar y bueno, pues con gusto se las vamos a compartir. Preguntaban también si podemos compartir la presentación. Yo pienso que no hay problema. Ahorita en un momento nuestros compañeros de marketing van a poner aquí los datos en el chat para que por favor tomen nota, para que también den seguimiento a las constancias. Y doctora, pues muchas gracias. Le agradecemos mucho este pues, tema tan importante. Y pues esperamos poderla ver próximamente, doctora, que nos acompañe con algún otro tema. Creo que gustó bastante, digo, para ser el primer tema que hicimos ahorita de dolor. Con este público, digo, hubo mucho interés, hay muchas preguntas del tema. Entonces, bueno, pues señal de que hay mucho interés. Muchísimas gracias a todos. Muy buena noche. Hasta pronto. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego.